Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Salvador Oscar Rivero es egresado de Traumatología y Ortopedia del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE. Médico de base y jefe del servicio miembro pélvico del Hospital de Ortopedia Magdalena de las Salinas de 1988 a 2004. Presidente de AMECRA y miembro del Consejo Consultivo. Ingresó y es miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia desde 1988. Fue presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia de 2012 a 2013. Médico adscrito a ortopedia del Hospital Médica Sur y profesor del curso Cirugía de Rodilla y Artroscopía por Médica Sur y la Universidad La Salle de 1991 a 2020. El doctor Rivero hablará sobre artroplastia total de rodilla de revisión. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros y un agradecimiento a las autoridades del colegio por su invitación. Hablaremos un poco acerca de la planeación de la revisión en artroplastia total de rodilla. Normalmente, las causas más frecuentes de revisión son la malposición de los implantes, desgaste del polietileno, fragmentación del cemento o problemas del hueso subyacente, y ya sea una infección local o sistémica, sino que desembocan en la pérdida de función a corto y a largo plazo. El éxito de una revisión depende de una serie de problemas reconstructivos que debemos enfrentar, y esos los debemos abordar desde el estudio preoperatorio, ver las condiciones de la piel, planear el abordaje quirúrgico, ver las condiciones de estabilidad y pérdida ósea de la articulación y posteriormente rehabilitar adecuadamente al paciente. La revisión, como la cirugía primaria, tiene unos principios quirúrgicos que son ineludibles. El primero es el restablecimiento de la línea articular a su posición anatómica para poder garantizar la movilidad. Los defectos óseos deben de ser tratados apropiadamente, ya sea con injertos o con implante, y la estabilidad se debe restaurar meticulosamente buscando la constricción protésica adecuada para cada caso. Se debe obtener una alineación apropiada del miembro pélvico y debemos tener siempre una fijación rígida del implante para asegurar una larga sobrevida. Los implantes de revisión deben tener disponibles una amplia variedad de vástagos, de aumentos metálicos y de otras condiciones para poder sustituir las deficiencias de un paciente en específico. Hay que seguir un protocolo específico en la revisión de planear la revisión de cada paciente. En primer lugar, hay que descartar infección antes de hacer la revisión, o si se trató la infección ya, estar seguros de que la infección no se encuentre activa. 2. Conocer los abordajes previos, hacer un estudio radiológico preoperatorio completo y contar con los implantes necesarios, aumentos, vástagos, injertos óseos, y buscar la constricción pertinente para cada caso para asegurar la estabilidad del resultado final. Hay que buscar una incisión cutánea adecuada y hay que ver exactamente qué incisiones previas tiene el paciente. Es preferible incidir sobre los abordajes previos, y si no puede uno utilizar uno de estos abordajes, por lo menos dejar espacios de 6 centímetros entre las incisiones. Raras veces, pero en ocasiones, hay que pedir auxilio de cirugía reconstructiva y de cirugía plástica en los casos en donde haya una pérdida cutánea importante. Después, hacer una artrotomía y liberar el tejido fibroso de los recesos lateral y medial para poder movilizar la articulación. Liberar adecuadamente el compartimiento medial mediante un elevador curvo para poder tener flexión y extensión libre de la rodilla, y una disección cortante tanto en la porción posterior del tendón rotuliano como en el platillo tibial para poder permitir una eversión segura de la patela, la cual debemos buscar no perderla porque es una parte importante de nuestro mecanismo extensor y debemos tratar de protegerla de alguna forma, ya sea colocando una grapa, colocando un clavo o en algunos casos realizando abordajes que incluyan una extensión de este mecanismo del cuádriceps, que pueden ser tanto en partes blandas como en el snip del cuádriceps o como una plastía en BY,
o incluso una osteotomía de la tuberosidad para proteger el mecanismo extensor y permitirnos una exposición adecuada de la articulación. Siempre hay que utilizar instrumentos adecuados como una sierra de Gigli, como osteotomos pequeños filosos o inclusive fresas de corte, porque el objetivo y lo más importante de una revisión es retirar el implante. El proteger el capital óseo y preservar la mayor cantidad de hueso es lo más importante para poder tener éxito en la revisión. Después, hacer una alineación adecuada de nuestros componentes, tanto para el fémur como para la tibia. Puede ser una alineación intramedular o una alineación extramedular, pero siempre los cortes deben ser perpendiculares a la diáfisis. Nunca hay que tratar de compensar deformidades en los cortes, sino más bien las deformidades se compensan en las partes blandas. Y sobre todo, y un punto muy importante, es que el cirujano no debe estar deprisa y debe de poner atención exactamente en el proceso de revisión para poder ser meticuloso y adecuadamente liberar toda la rodilla. La selección del implante es muy importante. Debemos de contar con todos los apoyos metálicos que podamos para poder suplir las deficiencias óseas o ligamentarias de cada rodilla. Y debemos de contar, por ejemplo, siempre con los vástagos. Los vástagos largos nos transfieren mucho de la carga, el 30% de la carga hacia las diáfisis. Pueden ser vástagos a presión, que son preferibles, o vástagos cementados en el caso en donde exista una pérdida ósea importante. Sin embargo, la cementación aumenta el riesgo de infección. Sobre todo en pérdidas óseas, en artroplastías de revisiones difíciles o en pseudoartrosis después de osteotomías, la utilización de vástagos largos es adecuada, inclusive vástagos excéntricos, como se muestran en esta diapositiva. Las cuñas metálicas nos pueden ayudar a solucionar los defectos óseos moderados o medianos que pueda presentar el paciente. Sin embargo, hay una interfaz entre el metal y metal que puede producir detritus y dar problemas, y el contar con ellos nos puede llevar a tener una resección ósea exagerada. Pero siempre debemos de tener en la parte de atrás de nuestra mesa este tipo de implantes para ayudarnos a solventar los problemas óseos o las deficiencias óseas que nos podamos encontrar. Las indicaciones son pérdidas óseas menores de 1 centímetro o defectos oblicuos, como está en esta diapositiva. Podemos utilizar cuñas metálicas que nos suplen al hueso. Las prótesis en bisagra, las prótesis en donde la estabilidad es muy importante, en donde tiene una estabilidad intrínseca importante, nos pueden servir de rescate en los casos muy difíciles o cuando tengamos inestabilidad severa. En el caso de revisiones de infección en un solo tiempo, en donde la deshidratación es muy profusa, generalmente se utilizan prótesis en bisagra, ya que con eso garantizamos que no requerimos los ligamentos propios de la rodilla. También en la neuroartropatía de Charcot está indicado este tipo de implantes porque nos dan una estabilidad intrínseca adecuada. Es muy importante conocer el manejo de los defectos óseos. Y los defectos óseos pueden ser centrales, pueden ser oblicuos, y debemos de siempre de tener los mismos principios. Buscar el balance ligamentario, buscar la alineación y buscar la altura de la línea articular, que son los 3 factores importantes en una revisión. Los defectos óseos tipo 1, en donde el hueso metafisiario está íntegro y son defectos predominantemente centrales, se pueden suplir o se pueden arreglar con aumentos metálicos o con injertos parciales, tanto en el fémur como en la tibia, en donde sí se permite un relleno de cemento en defectos menores de 10 milímetros, siempre y cuando no haya ni osteolisis ni hundimiento. Los defectos tipo 2, en donde el hueso metafisiario ya está dañado y está cortado, donde puede haber hundimiento femoral o hundimiento de componente tibial, hay que restaurar la línea articular y utilizar aumentos mayores de 4 milímetros. En muchos casos requerimos la utilización de injertos óseos y solo en pocos casos podemos utilizar el relleno con cemento óseo. Como por ejemplo este tipo de injertos están en estos diagramas, en estas diapositivas, en donde vemos que un defecto óseo lateral de la tibia puede ser suplido con un injerto fijo con alambres o con tornillos, y que el injerto mismo lo podemos sacar del hueso que estamos resecando. Requieren fijación con clavos o con tornillos y pueden consolidar hasta un 70%. Sin embargo, pueden colapsar
o pueden disolverse. En los defectos segmentarios tipo 3, en donde ya el hueso metafisario está deficiente y donde la pérdida ósea es muy importante, podemos hacer una reconstrucción con injerto estructural, utilizar prótesis de bisagras, inclusive hasta prótesis tumorales, y estos son los casos en donde es muy importante tener los implantes adecuados en la planeación preoperatoria. Igual que en la artroplastía primaria, el balance de partes blandas es muy importante y recuerden que siempre hay que tener el mismo espacio cuadrangular, tanto en flexión como en extensión, lo que nos va a dar estabilidad y eso nos va a permitir corregir las deformidades. La rodilla debe tener cierta elasticidad, no debe tener más de 20 grados de flexión y hay una tolerabilidad de 10 milímetros en los bostezos. Generalmente utilizamos tope posterior cuando queremos suplir el ligamento cruzado posterior o utilizar un superestabilizador que nos da una estabilidad medio lateral importante. Recuerden que la artroplastía es una cirugía de partes blandas en donde la liberación de las partes blandas nos va a llevar al balance adecuado. Aquí tenemos una imagen de una liberación medial bastante profusa hasta la parte posterior de la tibia. Siempre se hace en la tibia distal, lo que nos permite corregir las contracturas en varo. Por ejemplo, en este caso, en donde se compensa simplemente con una prótesis estabilizada. O la liberación lateral, que es un poquito más compleja, que incluye la banda iliotibial, el ligamento colateral lateral, el tendón del popliteo, y que debe ser para corregir las deformidades y las contracturas en valgo. El estudio integral del paciente para llevar a cabo una buena revisión es mandatorio. Identificar la causa del fallo es muy importante para poder tener éxito después de una revisión. Valorar las deficiencias de partes blandas y de partes óseas nos van a llevar a utilizar los injertos adecuados o los implantes adecuados en cada caso. La parte más importante de una revisión es el retiro del implante anterior, donde debemos de conservar la mayor cantidad de huesos. Los implantes deben ser adecuados, alineados y tener un balance de partes blandas adecuado para poder tener un resultado bueno. Muchas gracias.